Muy buenos días a todos los ciclofanáticos en Latinoamérica, España y Estados Unidos. Un saludo especial a todos nuestros amigos que nos ven en México y Ecuador. Hoy segunda etapa del Tour, una contrarreloj por equipos de 27 kilómetros a desarrollarse en las calles de Bruselas. La capital de Bélgica recibe por segundo día consecutivo a los corredores que participan en esta 76ª edición. El recorrido es prácticamente plano, excepto por un corto repecho en el kilómetro 23 y algunos metros cerca de la línea de llegada en el Atomium. La dinámica se desarrolla dando la largada a cada uno de los equipos con una diferencia de 5 minutos entre ellos. El tiempo final se toma teniendo en cuenta el cuarto hombre que atraviesa la línea de meta. El primero en tomar la partida fue Ineos Team, quien tuvo un tiempo en el primer referencial intermedio de 13 minutos y 59 segundos, el segundo de 21 minutos 11 segundos y finalizó el ejercicio con 29 minutos y 18 segundos, con un promedio de velocidad de 56,4 km por hora. Entre los equipos de los hombres favoritos a la general, le siguieron en la rampa de salida el Astana de Jakob Fuglsang, el FDJ de Thibaut Pinot, el AG2R de Romain Bardet, Movistar Team de Nairo Quintana y Mikel Landa, Mitchelton Scott de los hermanos Yates, Bahrain Merida de Vincenzo Nibali y el Education First de Rigoberto Urán. Uno de los equipos destacados durante la jornada fue el ruso Katusha Alpecin, quienes durante los dos parciales intermedios tuvieron prácticamente el mismo tiempo de Ineos, pero en el último tramo bajarían la marcha y cedieron 5 segundos. Terminado su ejercicio, el Movistar Team cedió 44 segundos, resultado que no fue muy agradable para Nairo y su director Eusebio Unzue. El FDJ, incluso con caída de uno de sus hombres cerca a la llegada, arribó con un registro de 29-29 y perdió 11 segundos con el hasta ese momento líder el Ineos Team. Continúa avanzando la crono y es ahora el Sunweb de Michael Matthews y Chad Haga el que realiza otro registro importante, ubicándose también a 5 segundos del líder parcial. El último equipo en tomar la salida fue el Jumbo-Visma del líder Mike Teunissen, quien salía con la expectativa y la presión de hacer un buen papel para poder mantener la camiseta amarilla ganada el día anterior. Llega el Mitchelton Scott a meta y cede 20 segundos, también lo hace el Bahrain Merida a 15 y el Education First a 7 segundos. Mientras en carretera estaba el De Koning Quick Step, buscando mejorar el registro de los británicos. Avanza la competición y el último en tomar la partida, el Jumbo-Visma, viene rompiendo registros en la carretera. En el primer corte bajaron en 10 segundos el registro de Ineos, mientras el De Koning atraviesa la línea de meta, perdiendo únicamente centésimas y resignando el triunfo de etapa por muy poco. El ganador final de la etapa fue el último en tomar la partida en el Palacio de Bruselas, el Jumbo-Visma, quienes no tuvieron rival y marcaron un registro de 28 minutos y 57 segundos. El segundo lugar fue para el Ineos Team a 20 segundos y el tercero lo ocupó el De Koning a 21. La clasificación general sigue liderada por el holandés del Jumbo-Visma Mike Teunissen, seguido por Wout van Aert y Steven Kruijswijk a 10 segundos. Entre los favoritos, Thomas y Bernal están a 20 segundos, Enric Mas a 21, Rigoberto Urán a 28 segundos, Thibaut Pinot a 32, Vincenzo Nibali a 36 segundos, Jakob Fuglsang a 41, al igual que Adam Yates. Los damnificados del día fueron Nairo Quintana y Mikel Landa, ubicándose a 1 minuto y 5 segundos, Richie Porte a 1 minuto y 18 y Romain Bardet a 1:19. Mañana etapa llana de 215 kilómetros entre Vincennes y Epernay, apta para los velocistas, y con la expectativa de una nueva victoria para el Jumbo, que viene derecho y tienen Dylan Groenewegen, un candidato firme para ganar la fracción. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Nos vemos mañana con el resumen de la tercera etapa. Un saludo a todos y pasen una buena tarde.